La personalidad narcisista es un trastorno de la estructura del yo, en el que una imagen distorsionada de sí mismo prevalece sobre el contacto real con el entorno. Una persona con este tipo de personalidad construye su identidad sobre la necesidad de ser especial, admirada y protegida de toda crítica. Para ella, el entorno no es un espacio de relaciones recíprocas, sino un espejo en el que busca constantemente la confirmación de su propia grandeza. Este fenómeno no se limita a un amor excesivo por uno mismo. En el corazón de la personalidad narcisista se esconden una inseguridad crónica, una fuerte necesidad de control y una incapacidad para aceptar las propias debilidades. La dependencia emocional de la atención ajena constituye un mecanismo de defensa que se manifiesta mediante arrogancia, frialdad o un perfeccionismo excesivo. En las relaciones interpersonales, el narcisista adopta a menudo un papel dominante. Manipula, juzga y evita la intimidad, ya que esta amenaza la imagen cuidadosamente construida de sí mismo. Cuando no recibe la admiración esperada, reacciona con ira, retraimiento o desvalorización activa de los demás. No se trata solo de un mecanismo de defensa, sino de una estrategia de supervivencia en un mundo percibido como una amenaza para un ego frágil. La personalidad narcisista es una lucha dramática entre la imagen de poder y el miedo a no estar a la altura. Es la historia de un ser humano que teme tanto al rechazo que nunca permite que nadie se acerque de verdad. La relación con una persona narcisista se asemeja a una montaña rusa emocional, donde fases de admiración se alternan con periodos de frialdad, manipulación y desvalorización. Al principio, el narcisista puede parecer encantador, atento y extremadamente implicado. Crea la ilusión de un vínculo único que rápidamente se vuelve adictivo. Es la fase de idealización, durante la cual la pareja es colocada en un pedestal, no por amor, sino para mantener la imagen de éxito y perfección que el narcisista quiere proyectar. Con el tiempo, se produce un cambio. La idealización da paso a la desvalorización. Cualquier forma de contradicción, independencia o crítica activa los mecanismos de defensa. El narcisista reacciona con frialdad, retraimiento, agresividad pasiva o un ataque directo. La pareja deja de ser percibida como una persona completa y pasa a ser vista como una amenaza, un recordatorio de la insuficiencia del narcisista que debe ser eliminado. La relación está marcada por la asimetría. El narcisista necesita que todo gire en torno a él, sus emociones, sus necesidades, su historia. La otra persona queda reducida al rol de proveedora de atención, lealtad y validación. Todo intento de hablar de sentimientos, límites o reciprocidad suele terminar en gaslighting, un giro de la situación, una puesta en duda de la realidad y un desplazamiento de la culpa. La relación con un narcisista es emocionalmente agotadora. Provoca una pérdida de autoestima, una tensión crónica y un sentimiento de culpa. Al mismo tiempo, se instala una dependencia, porque los momentos de cercanía e intensidad se mezclan con el dolor, creando un ciclo tóxico de recompensa y castigo. No es amor, sino una dependencia de sentirse necesario, visto y, aunque sea brevemente, idealizado. El diagnóstico del trastorno de la personalidad narcisista se basa en criterios clínicos precisos y requiere una evaluación exhaustiva por parte de un profesional cualificado en salud mental. No se trata de un diagnóstico fundamentado en observaciones superficiales o etiquetas populares, sino en patrones estables de funcionamiento psíquico y social. La base del diagnóstico se apoya en los criterios de clasificaciones diagnósticas como el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y la CIE-11, Clasificación Internacional de Enfermedades. Según el DSM-5, el trastorno de la personalidad narcisista se caracteriza por un patrón duradero de grandiosidad en la imaginación o en el comportamiento, una fuerte necesidad de admiración y una falta de empatía, que aparece en diversos contextos y comienza al inicio de la adultez. Entre los criterios principales se incluyen un sentido exagerado de la propia importancia, fantasías de éxito y poder ilimitados, la creencia de ser especial, una necesidad excesiva de admiración, un sentimiento de privilegio, la explotación de los demás con fines personales,
falta de empatía, envidia hacia los demás o la creencia de que los demás sienten envidia, así como un comportamiento arrogante o altivo. El proceso diagnóstico incluye una anamnesis clínica detallada, el análisis del historial relacional, la evaluación del funcionamiento profesional y social, así como la observación del comportamiento. Es común que también se utilicen herramientas psicológicas como el MMPI-2 o el SID-5PD para evaluar los trastornos de la personalidad de forma más objetiva. Un aspecto esencial del diagnóstico es la distinción entre rasgos narcisistas de personalidad y un trastorno de la personalidad narcisista. Un rasgo de personalidad solo se considera un trastorno cuando es rígido, inflexible y perturba de manera significativa la vida cotidiana, las relaciones y la experiencia emocional. El diagnóstico del trastorno de la personalidad narcisista no es solo una etiqueta clínica, sino que puede representar el inicio de un camino terapéutico. Revela una estructura del yo moldeada por el miedo, carencias emocionales y mecanismos de defensa inadecuados. Una estructura difícil de transformar, pero no inmutable. La personalidad narcisista se manifiesta en la vida cotidiana a través de patrones de comportamiento característicos, a menudo mal comprendidos o minimizados por el entorno. Estos ejemplos ilustran cuán profundamente arraigada está la necesidad de control, admiración y dominación. Un superior jerárquico en una empresa ignora las ideas de su equipo, se atribuye los éxitos de los demás y percibe cualquier crítica como un ataque personal. Se rodea de admiradores y margina o humilla públicamente a quienes tienen una opinión diferente. En su relato, él siempre es el artífice de los logros. Los fracasos son culpa de los otros. Una pareja inunda al otro de cumplidos al inicio de la relación, planea un futuro en común y crea la ilusión de un vínculo perfecto. Con el tiempo empieza a controlar, critica cada pequeño comportamiento y aísla al otro de sus seres queridos. Cuando la pareja expresa sus propias necesidades, se le acusa de egoísmo o deslealtad. La manipulación emocional se convierte en una forma de conservar el poder. Un padre o madre no reconoce las emociones de su hijo, ya que toda la familia debe adaptarse a su estado de ánimo y a sus expectativas. Los logros del hijo son vistos como una validación de su propio valor. Ante un fracaso, el padre reacciona con frialdad, humillación o silencio. El amor se vuelve condicional, depende de que se cumplan las exigencias narcisistas. Un amigo habla principalmente de sí mismo, ignora las necesidades de los demás y se aleja en cuanto deja de ser el centro de atención. Espera apoyo constante, pero no está presente cuando se le necesita. Sus relaciones son superficiales y de corta duración, porque la profundidad requiere una empatía de la que carece. En todas estas situaciones se repite un patrón central. La relación no se basa en la reciprocidad, sino en la satisfacción del ego de una sola persona. Detrás de la fachada de fuerza y seguridad se esconde una profunda necesidad de control, un miedo al fracaso y una incapacidad para establecer una verdadera cercanía emocional. La terapia del trastorno de la personalidad narcisista es un proceso difícil, pero posible, que exige tiempo, compromiso y un enfoque terapéutico adecuado. Uno de los mayores desafíos radica en que las personas con este trastorno rara vez buscan ayuda por iniciativa propia. A menudo acuden a consulta debido a problemas relacionales, crisis profesionales, estados depresivos o bajo la presión de personas cercanas. En su relato, el problema siempre proviene del exterior. El objetivo central de la terapia no es eliminar los rasgos narcisistas, sino fomentar la conciencia emocional, desarrollar la empatía y trabajar sobre heridas psíquicas profundas del pasado. Un método frecuentemente utilizado es la terapia psicodinámica, que ayuda a reconocer los mecanismos de defensa inconscientes y a comprender las raíces del sufrimiento narcisista. La terapia de esquemas y la terapia cognitivo-conductual también pueden ser útiles para modificar patrones destructivos de pensamiento y relación. Un elemento esencial del proceso terapéutico es la construcción de una alianza terapéutica estable y auténtica. El terapeuta debe mostrar empatía y firmeza a la vez, sin dejarse arrastrar por juegos manipuladores, pero respetando la dignidad del paciente.
El tratamiento puede durar varios meses o incluso años y suele desarrollarse en ciclos, con avances y recaídas en antiguos patrones. Los familiares y personas cercanas a quienes presentan una personalidad narcisista también necesitan apoyo. Su vida suele estar marcada por montañas rusas emocionales, sentimientos de culpa y una pérdida de su propia identidad. Para ellos, los grupos de apoyo, la psicoeducación y un acompañamiento terapéutico individual son útiles para restablecer límites, para comprender los mecanismos de manipulación y recuperar el equilibrio interior. Apoyar a personas narcisistas y a sus allegados requiere paciencia, comprensión y, al mismo tiempo, límites claros. El tratamiento no es sencillo, pero es posible. Y allí donde nace la voluntad de cambiar, comienza un proceso que puede hacer posible una verdadera transformación. Una persona narcisista es consciente de su comportamiento, a menudo no completamente. Una persona narcisista se percibe a través de un prisma de idealización y mecanismos de defensa que protegen su frágil ego. La crítica o cualquier intento de confrontarla con una imagen más realista de sí misma puede provocar una fuerte resistencia, ira o negación. La conciencia de uno mismo puede desarrollarse durante la terapia, pero requiere tiempo y una disposición a cuestionarse. ¿Un narcisista puede amar? Un narcisista puede sentir cercanía emocional y apego, pero el amor que ofrece suele ser condicional y centrado en sus propias necesidades. La falta de empatía y el egocentrismo provocan que instrumentalice o ignore los sentimientos del otro. Es un amor marcado por el control y el miedo a perder el poder. ¿Es posible una relación sana con un narcisista? Solo si la persona narcisista es consciente de su problema y trabaja activamente en sí misma. De lo contrario, la relación se basa en la manipulación, el desequilibrio y el agotamiento emocional. Para la pareja, esto implica establecer límites claros y afirmar sus propias necesidades, a menudo con apoyo terapéutico. ¿Un narcisista puede cambiar? Sí, pero el cambio es difícil y prolongado. Requiere una toma de conciencia profunda, trabajo en la madurez emocional y romper con los mecanismos de defensa. Las personas narcisistas rara vez buscan ayuda por sí mismas. Suele ser necesaria una crisis importante para que enfrenten la realidad. ¿Cómo reconocer a un narcisista en la vida cotidiana? Los signos típicos incluyen una necesidad constante de admiración, falta de empatía, exageración de los propios logros, manipulación emocional, dificultad para aceptar críticas y un sentimiento de superioridad. En las relaciones, el narcisista seduce al principio con su atención, luego toma el control y rebaja al otro. ¿El narcisismo siempre es un trastorno de la personalidad? No, los rasgos narcisistas existen en distintos grados en muchas personas y no siempre son patológicos. Solo se diagnostica un trastorno de la personalidad narcisista cuando estos rasgos son rígidos, persistentes y causan sufrimiento o un deterioro significativo en la vida y las relaciones. ¿Qué pueden hacer los allegados de un narcisista? Ante todo, cuidar de sí mismos. Establecer límites claros, buscar apoyo emocional y terapéutico y no intentar arreglar al otro a toda costa. Solo un narcisista dispuesto a cambiar puede aspirar a una verdadera evolución. El trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno que influye profundamente en la manera en que una persona se percibe a sí misma y se relaciona con los demás. Detrás de la fachada de seguridad y la necesidad constante de admiración se esconden una autoestima frágil, un miedo al rechazo y un vacío emocional. Un narcisista no crea vínculos, los controla, no escucha, espera validación. Las relaciones con él son asimétricas, marcadas por la manipulación, la idealización y la desvalorización. Las raíces de este trastorno se encuentran a menudo en la infancia, una autoestima inestable, una falta de aceptación incondicional y expectativa exageradas. Mecanismos de defensa como la represión, la proyección y la desvalorización se convierten en los pilares de su identidad. El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista es posible, pero requiere una terapia de larga duración, en la que se construya la confianza, se desmantelen progresivamente los mecanismos de defensa y se desarrolle un sentido del yo auténtico. El apoyo de los allegados también es esencial.
Ellos que a menudo viven a la sombra de un caos emocional y deben aprender a redefinir sus límites, su fuerza y su autonomía. El narcisismo no es una etiqueta, sino un mecanismo psíquico complejo. Comprenderlo abre la puerta al cambio, no solo en la vida de la persona afectada, sino también en todo el sistema relacional que se forma a su alrededor.